se extiende desde el día 20 al 30 aproximadamente, que es el tiempo en el cual aparecen unos elementos mesodérmicos que son las somitas que ya habíamos delineado en la tercera semana. El periodo somítico es complejo porque aquí, a partir de un embrión plano, que todavía no tiene ninguna apariencia humana, en ese periodo de 10 días se llega a un embrión cilíndrico con la organización anatómica de los vertebrados, con la organización anatómica y el aspecto parecido ya al de un humano. Son, por lo tanto, 10 días de enormes cambios. Para tener una idea de tamaños, el embrión al final del periodo somítico va a llegar a medir 4 milímetros. Vamos a comenzar analizando el plegamiento del embrión, que es uno de los primeros eventos que ocurren en el periodo somítico. Para pasar de la forma plana que tiene, como una hoja de papel, a transformarse en una organización cilíndrica como es la organización humana, ocurren básicamente dos plegamientos, que son el plegamiento longitudinal y el plegamiento transversal. Aquí estamos viendo un embrión de fin de tercera semana en un corte longitudinal por la parte media, con los elementos que ya conocemos, yendo desde adelante hacia atrás. Nos encontramos con que acá está la placa cardiogénica, esto es el saco amniótico, saco vitelino, placa cardiogénica, la placa precordal. A continuación nos encontramos ya la notocorda en el plano medio, por arriba la placa neural y por abajo el endodermo. Todo esto es notocorda. Acá tenemos el conducto neurentérico, comunica saco amniótico con vitelino. Por detrás del conducto neurentérico, que es el lugar donde está el nódulo de Jensen, tenemos la línea primitiva, lo que quedó de la línea primitiva, y por detrás de la línea primitiva queda una placa similar a la placa precordal que se forma después, que es la placa cloacal. Detrás de la placa cloacal vemos el alantoides que se está introduciendo en el pedículo de fijación. Y en este periodo, el plegamiento longitudinal consiste en que el embrión, en este corte, en lugar de ser una línea, en lugar de ser así recto, se transforma en una letra C. Una letra C con el comienzo y el final hacia abajo, una C acostada mirando hacia abajo, en este tipo de esquemas a los cuales estamos acostumbrados, con el saco amniótico para arriba y el vitelino para abajo, cosa que por supuesto ya les dije es totalmente aleatoria, podríamos hacerlo al revés. Entonces va a transformarse en una letra C. Ese plegamiento va a ocurrir fundamentalmente en los extremos, en el extremo caudal, que estamos viendo aquí y que está marcado por esta flecha, y en el extremo cefálico de la misma manera. Es como si le pusiéramos una bisagra en este punto y luego todo lo que queda por detrás de la bisagra lo mandamos para abajo en este sentido. De la misma manera ocurre en la parte cefálica o anterior, donde nosotros vamos a apreciar el plegamiento en el sentido que marca la flecha,
De la misma manera podemos imaginarnos que le ponemos una bisagra y esa bisagra tiene que ubicarla ustedes exactamente por detrás de la placa precordal, en ese punto. Ahí ponen una bisagra y luego hacen presión desde arriba en este sentido. Hacen presión en ese sentido y mandan toda esta parte delantera en el sentido que marca la flecha. Ese es el efecto del plegamiento longitudinal en la parte cefálica. En el resto del embrión, en la parte media, también va a haber un plegamiento similar, pero de menor intensidad, de modo que va a quedar una letra C ligeramente arqueada. Esto va a quedar un poquitito arqueado y no derecho como está ahora. Pero a raíz del plegamiento de los extremos cambian las relaciones anatómicas entre los elementos. Fíjense cómo queda la parte anterior, y acá ya va empezando a hacerse un poco más difícil orientarse, pero es clave mantener la orientación, porque insisto que de aquí en más va a tomar forma ya la organización anatómica humana, y si en un adulto es difícil orientarse, que uno lo puede ver, imagínense en un embrión es mucho más complejo. Pero fíjense el esquema general de cómo ha quedado por el plegamiento longitudinal, como si hubiera sucedido el plegamiento longitudinal solamente, porque los dos plegamientos ocurren en forma simultánea. Acá lo dibujamos como si hubiera ocurrido solamente el plegamiento longitudinal. Una forma de letra C, acostada, con sus extremos anterior y posterior bien incurvados, y la parte media ligeramente arqueada. En términos generales, fíjense cómo el saco amniótico se va haciendo más grande, porque está siendo tironeado por la parte anterior del embrión y empieza a envolver. Comparen con el esquema anterior. Saco amniótico está acá. Yo puse la bisagra en ese punto. Esta es la placa precordal. Entonces, al girar por acá, todo el saco amniótico acompaña hacia adelante y empieza a envolver al embrión. Lo mismo pasa en la parte caudal. Yo puse la bisagra acá, después del alantoides, y al girar, el saco amniótico envuelve también la parte caudal del embrión. De esa manera, el saco amniótico va envolviendo y el feto va a continuar su desarrollo envuelto siempre por la cavidad amniótica, que comenzará después a llenarse de líquido, que es el líquido amniótico, y eso constituye la llamada bolsa de las aguas, que se rompe un poquito antes del parto, y un hecho conocido por las mujeres multíparas, porque saben que después que se rompió la bolsa enseguida van a tener el bebé, porque la mecánica del parto se realiza de esa manera. Por supuesto que hay casos en que esto se altera y se puede romper la bolsa en forma accidental y luego no venir el parto, y eso requiere tener una serie de medidas que ya vamos a analizar más adelante. Al mismo tiempo, el saco vitelino, que quedó en la parte ventral, se va haciendo más chico por el mismo mecanismo. Analicen acá, el saco vitelino ocupa todo a lo largo el embrión, mientras que por efecto del plegamiento el saco vitelino me quedó solamente en la parte media del embrión y se va achicando y va tomando un aspecto de bolsa con una desembocadura como un globo que desemboca en la parte media del embrión.
Con respecto a las relaciones que ocupan los distintos elementos, por efecto de este plegamiento, nos queda de esta manera la extremidad cefálica, la extremidad anterior. Tenemos que la placa cardiogénica, que es esto, que aquí en este esquema ya se está transformando en el corazón del embrión, ya han sucedido simultáneamente cambios que la están transformando en el corazón. De ahí un poco lo difícil que es estudiar el periodo somítico. Entonces, el efecto que tiene el plegamiento en la parte cefálica es el siguiente. La placa cardiogénica, que estaba ubicada por delante, cefálica, con respecto a la placa precordal, esta es la placa precordal, fíjense que es endodermo pegado al ectodermo general, está ubicada cefálica. Aquí tenemos placa cardiogénica cefálica con respecto a la placa precordal. Por el plegamiento longitudinal, la placa cardiogénica queda caudal con respecto a la placa precordal, queda para atrás. Y además queda ventral la placa cardiogénica. Queda del lado ventral, este va a ser el lado dorsal del embrión. A su vez, la placa precordal entonces queda en esta ubicación y toda esta extremidad va a ir transformándose en la cabeza del feto. Va empezando a tomar esta forma, porque fíjense que la placa neural, que al mismo tiempo ya se fue transformando en tubo neural, la placa neural se incurva también en la parte cefálica y va a empezar a formar la parte cefálica del embrión, la cabeza del embrión. Esto, la placa precordal, cuando se rompa, en un momento determinado se rompe, primero se transforma en una membrana, se hace finita, se llama membrana precordal, luego la membrana se rompe, y si yo pincho desde ahí, vengo desde acá y atravieso acá, esto va a ser la boca. Entonces hay que imaginarse que este dibujo sería como el feto puesto boca abajo. En la parte caudal hacemos el mismo análisis y nos encontramos con que el alantoides, que primero salía hacia arriba a partir del saco vitelino, por el plegamiento el alantoides queda como paralela al saco vitelino, siempre metida en el pedículo de fijación. Y la placa cloacal queda en el extremo más caudal del embrión. Cuando se rompa la placa cloacal, entrando a través del orificio que queda, vamos a estar en el ano, placa cloacal, y ahí va a ser el orificio anal. Entonces toda esta extremidad se está transformando en la parte caudal del embrión. Aquí lo tenemos con otros gráficos, como para que si no lo entienden con uno, lo vean bien con otro. Tenemos membrana precordal o membrana orofaringea se llama también. Adelante la placa cardiogénica y fíjense con la flecha el sentido del plegamiento longitudinal en la parte cefálica del embrión. Y así quedó como resultado de ese plegamiento. Son distintos tipos de dibujos, pero ustedes, si conocen el tema, si lo entendieron una vez, van a poder entender los dibujos de cualquier atlas o de cualquier libro, que realmente son complejos los dibujos de embriología a partir de cuarta semana.
Esto mismo lo pueden ver también en cortes de embriones con el microscopio, que vamos a tratar de analizar en los prácticos. En la parte caudal, esto es antes del plegamiento, fíjense la posición de la membrana cloacal y de la alantoides, y después del plegamiento ha quedado la alantoides paralela hacia abajo al saco vitelino y la membrana cloacal en el extremo caudal del embrión para transformarse después en el ano. A todo esto que va sucediendo en pocos días, hay que superponerle el otro plegamiento, el plegamiento transversal. El plegamiento transversal hace que el embrión se transforme en un cilindro. De ser una hoja plana, se transforma en un cilindro. Tenemos entonces, antes del plegamiento, mientras está sucediendo, acá tenemos un corte transversal del embrión. Los anteriores eran longitudinales. Corte transversal donde tenemos el saco vitelino, arriba saco amniótico. Este corte está pasando por la zona de los procesos alares. Aquí tendríamos placa neural que ya se ha transformado en el tubo neural y acá la notocorda. En los procesos alares ya empezaron a aparecer estos engrosamientos que son las somitas que marcan el comienzo del período. Corte transversal entonces donde vemos con las flechas la dirección del plegamiento transversal. De ser plano el embrión en su sentido transversal también, va a transformarse ya no en una letra C, sino que en un cilindro. Directamente el plegamiento a nivel transversal va a ser completo y se va a hacer un cilindro. Al mismo tiempo que sucede ese plegamiento, todos los órganos van evolucionando y muchos de ellos también se transforman en cilindros, como por ejemplo el sistema o la placa neural se va a transformar en un cilindro que es el tubo neural. Entonces, por el plegamiento transversal todo el embrión se transforma en un cilindro y dentro de él quedan otros cilindros que son el tubo neural, el tubo cardíaco, el tubo digestivo, y esa es la organización anatómica de los vertebrados, organización cilíndrica. Fíjense cómo avanzó acá el plegamiento. El saco vitelino le pasa lo mismo que con el plegamiento longitudinal. Se va aplastando el saco vitelino y el saco amniótico lo mismo. El saco amniótico también se va extendiendo y va rodeando al embrión también en las partes en sentido transversal, de modo que el embrión queda totalmente rodeado por el saco amniótico. Y acá lo tenemos un poco más avanzado. Esto es muy importante, esta comparación. Saco amniótico. Esto es el celoma extraembrionario. Esto sería mesodermo extraembrionario que recubre al saco amniótico, o sea, somático. Y esto mesodermo extraembrionario que recubre al saco vitelino, o sea, visceral, según una de las tantas clasificaciones. El mesodermo extraembrionario junto con el saco amniótico se lo llama también somatopleura. Y el mesodermo extraembrionario junto con el saco vitelino se lo llama también esplagmopleura. El asunto es que fíjense cómo el plegamiento tiene otro efecto sobre el celoma extraembrionario y observen cómo sucede esto acá. Avanzó el plegamiento de modo que en este punto se fusionaron el mesodermo extraembrionario visceral y el somático. Produciendo otra cavidad que queda ahora en el interior del embrión. Este es el celoma intraembrionario. Tan difícil de ubicarse y que tantos problemas nos trae para poder explicarlo. Este pasa a ser el celoma intraembrionario.
Esto es lo que quedó del saco vitelino, la desembocadura en la parte media del embrión. Por aquí abajo seguiría un poco más y ahí vendría a dilatarse. Entonces nos quedó así, un cilindro totalmente rodeado por el saco amniótico, con el saco vitelino chiquitito cayendo por la parte media, y además se ha formado el celoma intraembrionario, que es otra característica de los cordados, que es el hecho de tener una cavidad en su interior. El ser humano tiene una cavidad peritoneal, una cavidad pleural, y todo eso deriva de este celoma, del celoma intraembrionario. Arriba vemos la placa neural que ya se transformó totalmente en tubo, es el tubo neural que va a formar el sistema nervioso, la notocorda por debajo, y debajo de la notocorda va a empezar a aparecer siempre este elemento que es la aorta, que ya se está formando, la aorta primitiva, la aorta embrionaria, que ve paralela y por debajo de la notocorda, en sentido ventral. Por eso en el adulto tenemos la columna vertebral y paralela, en sentido ventral, tenemos la aorta abdominal. Finalmente nos queda así. El embrión quedó totalmente cilíndrico. Esto es todo lo que es por afuera, es saco amniótico. Ya quedó rodeado por todos lados, saco amniótico. Celoma intraembrionario. Y al mismo tiempo, el plegamiento también afecta al endodermo y lo transforma en un cilindro. Finalmente nos queda así. El embrión quedó totalmente cilíndrico. Esto es todo lo que es por afuera, es saco amniótico. Ya quedó rodeado por todos lados, saco amniótico. Celoma intraembrionario. Y al mismo tiempo, el plegamiento también afecta al endodermo y lo transforma en un cilindro. Esto es el endodermo. A ver si lo seguimos desde el comienzo. Acá está el endodermo. Ahí. Endodermo que se continúa con la pared del saco vitelino. Fíjense cómo evolucionó el endodermo. Esto es importantísimo y es lo que yo quisiera lograr, una secuencia animada. El endodermo también se fue plegando. Ahí lo veo más plegado. Hasta ahí supongamos que llega el endodermo. Después ya es pared del saco vitelino. Más plegado, hasta que queda transformado, se juntan los bordes del endodermo y queda transformado en un cilindro también el endodermo, y ese cilindro es el intestino del embrión. Así se formó el intestino embrionario. Si vemos ahora los dos plegamientos al mismo tiempo, nos encontramos con que a partir de este disco embrionario de tercera semana, sabemos que este ya es de fin de tercera semana o ya estamos en la cuarta porque ya aparecieron estos bloquecitos en los costados que son las somitas, y eso me indica que estamos ya en 20 días o 21 días, pero es un disco, queda transformado en un cilindro con forma de letra C. En este caso, en lugar de ponerlo acostado, lo hemos puesto con la extremidad cefálica para arriba y la caudal para abajo, que es la forma en que va a estar después el adulto. Ese es el efecto entonces combinado de los dos plegamientos. Ahí vemos también bien pronunciado el aspecto de letra C, cilindro y con aspecto de letra C. Estas son las somitas.
Este es un embrión que ya debe estar al final de la cuarta semana, empezando la quinta, porque empezó a aparecer el brazo. Eso nos indica que está llegando al final de la cuarta semana. Vemos cómo ya tiene un aspecto no humano todavía, pero sí un aspecto de cordado o de vertebrado. Aquí vemos nuevamente el efecto sobre el saco vitelino. Aquí estamos analizando nuevamente el plegamiento longitudinal. Otra vez lo mismo. El saco vitelino queda desembocando en el intestino medio. Al formarse el intestino, como les expliqué antes, queda un intestino anterior, uno medio y uno posterior. El saco vitelino queda desembocando en el intestino medio. Luego, tanto el pedículo de fijación con el alantoides adentro como el comienzo del saco vitelino van a formar el cordón umbilical. Aquí tenemos en una fotografía de un embrión cuando ya se ha transformado en cilíndrico. Lo mismo que veíamos antes, vamos a poder reconocerlo en las fotografías endoscópicas o en las fotografías de piezas embrionarias. Se puede perfectamente. Aquí tenemos el cilindro con forma de letra C, en este caso con la extremidad cefálica hacia arriba. Esto es lo que va a ser la cabeza del embrión. Eso que se ve ahí es el ojo que se está formando. Esta es la letra C. Y esto es lo que quedó del saco vitelino. Y está envuelto todo por cavidad amniótica. Todo esto que estoy tocando, todo lo que se toca, esto todo es la cavidad amniótica. Y estas son las vellosidades coriales. Habíamos partido de esto, de un embrión plano. Este es un embrión de tercera semana, plano, fotografiado en forma endoscópica. Aquí tenemos también el aspecto de letra C, de un embrión de cuarta semana, a ver si se pueden orientar. Acá tenemos la extremidad cefálica, la letra C seguiría por ahí. Y esta es la parte final, está muy enroscada esta letra C. Esta es la cola del embrión. Estos bloquecitos son las somitas. Este es el ojo. Acá está la membrana precordal. Ahí va a estar la boca del embrión. Y acá está la membrana cloacal. Va a estar el ano por ahí. Tenemos en cuarta semana a un embrión, pero visto de frente. Es la extremidad cefálica, donde se ve acá un agujero que es el neuroporo anterior. Esa es la posición en que está ese embrión. Y acá también, para que vean las posiciones en que se encuentra, tenemos la cara de un embrión de cuarta semana, la cara del bebé. Esta es la cara del embrión y esto es el orificio ese que yo les menciono en el neuroporo anterior.